¿Conoció la señora Fujimori al señor Marcelo Odebrecht? Señora Fujimori. No, no lo conozco. En el interrogatorio 51, número 51, de Marcelo Odebrecht ante los fiscales brasileños, como parte de su delación premiada, este narró en detalle cómo fue su relación con políticos y funcionarios diversos en el extranjero. Estamos hablando de una declaración en el Brasil. A partir del 2008, cuando estaba Odebrecht, la constructora, ya en el Perú, está en el Perú hace muchísimos años antes, se nombró a algunos ejecutivos para el papel de vicepresidentes. Por ejemplo, Luis Mameri, quien asumió el cargo de vicepresidente para América Latina y Angola. A lo largo de este periodo hubo contactos institucionales con diversos países, con diversos funcionarios públicos, con diversos políticos locales, por supuesto que sí. Y tenían relaciones con estos políticos. ¿Usted tuvo conocimiento de esto? ¿Usted conoce a Luis Mameri? No, Señora tampoco Fujimori. lo conozco. Congresista García Belaunde. Porque a partir de allí empiezan, parecería, los pagos, ¿no? De acuerdo al informe, ¿no? A través de una caja 2. Según lo que ha dicho Odebrecht. El señor Odebrecht, también Marcelo, entregó a los fiscales una serie de intercambios de correos electrónicos tomados desde su celular. En una de esas anotaciones indica aumentar a Keiko 500. ¿Cómo interpreta esto de aumentar a Keiko 500? ¿Qué cosa es 500 qué? ¿500 reales, dólares, soles, 500.000, 500 millones? En fin, ¿cómo interpreta que esto haya aparecido en unos correos electrónicos de un celular, nada menos que de un celular, donde se habla de aumentar a Keiko 500? ¿Cómo interpreta la señora Fujimori esto, señora presidenta? Gracias, congresista García Belaunde. Señora Fujimori, antes de darle el uso de la palabra para que responda, se les comunica a los señores miembros de la comisión que en la carpeta que siempre se les alcanza se encuentra la traducción hecha por un traductor oficial de la frase que usted acaba de mencionar. Esto se lo menciono a fin de que se tenga en cuenta al momento de preguntar la frase correctamente traducida. Señora Fujimori, no sé si deberían revisar esto, porque usted acaba de referirse a la frase, entonces, a fin de que no le demos muchas vueltas a este tema con respecto a la interpretación idiomática, la traducción, sería bueno desde este momento tomar en cuenta cuál es la traducción que se tiene de la anotación. Sí, presidente, estamos acá viendo recién la traducción. Es efectivamente aumentar 500 para Keiko a Forza Visita. En fin, no sé si me puede contestar la pregunta, presidenta. Señora Fujimori. Sí, en esa anotación, que claramente se ve como un plan, una intención, dice aumentar a Keiko 500 y yo haré visita. Quiero señalar claramente que quien habla, ni el Partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno del señor Marcelo Odebrecht, ni de ningún funcionario de esa empresa, ni de ninguna empresa brasileña. Y que tampoco he recibido visita del señor Odebrecht. No lo conozco. Es más, si hubiese alguna vinculación, el señor Odebrecht, de acuerdo a su movimiento migratorio, ha estado en reiteradas oportunidades en nuestro país. Jamás lo he conocido. Nunca me he cruzado con él. No he tenido intercambio de palabra con este señor. Congresista García Belaunde. Pero
La pregunta segunda, que era derivada de la primera, ¿por qué cree la señora Fujimori que se menciona esto? ¿Por qué cree? Bueno, ella dice que no conoce, que no lo ha conocido. ¿Por qué cree? ¿A qué intuye ella que puede haber estado mencionada en algún momento? Señora Fujimori. Sí, no voy a entrar en el ámbito de las especulaciones, pero entiendo que el señor Odebrecht tenía intenciones de vincularse a diferentes partidos políticos en Latinoamérica. Quiero dejar bien claro que con Fuerza Popular nunca hubo ninguna vinculación. Congresista García Belaunde. ¿Esto fue en qué época? Esto fue entre el 2010 y 2011, más o menos. ¿Ya usted estaba en campaña, señora presidenta, a través suyo? Señora Fujimori. El partido, en ese momento Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, fue creado en el mes de marzo del 2010. Recordemos que en octubre y en noviembre del 2010 tuvimos elecciones municipales y regionales y después de esa fecha se inició la campaña presidencial. ¿En qué, de acuerdo a las encuestas, cuáles eran sus posibilidades de ganar en ese momento? Señora Fujimori. Sí, bueno, las encuestas en esa elección, recuerdo que en noviembre de ese año del 2010 el favorito era el expresidente Toledo, que llegó a tener incluso 33% de intención de votos. Más o menos por febrero, a 2 meses de la elección, recuerdo que los 5 candidatos presidenciales gozábamos de cerca de 18% de intención de voto. No había un claro candidato ganador en ese momento. Y claro, finalmente el último mes de la campaña, quien empezó a crecer en sus intenciones de voto fue el expresidente Ollantumala. Congresista García Belaunde. Sí, pero en aquella época dice, en la declaración de Odebrecht dice, en aquella época Odebrecht, le sugerí a Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso en esa época él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije, mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella. Más, incluso, hice una anotación en aquella época, mira, apoya a Keiko, más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasilero. ¿Cuál es la relación de la señora Fujimori con el gobierno brasilero y en todo caso, qué opina de esta declaración del propio Odebrecht? Señora Fujimori. En esa declaración, el señor Odebrecht señala claramente que el pedido del gobierno brasileño y del Partido de Trabajadores era apoyar decididamente al señor Ollantumala. Yo no tengo, ni el partido, tampoco Fuerza Popular, ninguna relación con el gobierno brasileño. No conozco al señor Lula, no conozco a la señora Dilma, y sobre las especulaciones del señor Odebrecht no voy a opinar. Congresista García Belaunde. ¿Y conoce también conoció o conoce al señor Raimundo Serra, que era el operador político, ¿no?, mediático del grupo Odebrecht en el Perú? Señora Fujimori. No. A quien conocí en una oportunidad fue al señor Barata. Yo lo he mencionado a través de mis redes sociales. En mi condición de candidata presidencial fui invitada a hacer una presentación de mi plan de gobierno al Grupo Brasil. Esta invitación fue coordinada a través del embajador de Brasil en el Perú y es en esa oportunidad, frente a 80 empresarios en el Hotel Atón en San Isidro, que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Nunca he tenido una reunión privada, ni antes ni después de esa presentación de mi plan de gobierno.
Y, Congresista García Belaunde. Presidenta, ¿y estuvo invitada o asistió a las famosas frejoladas de la Embajada de Brasil? Señora Fujimori. Nunca he sido invitada ni tampoco he asistido. Ni Congresista invitada ni García asistido, Belaunde. ambas cosas. Señora Fujimori. Sí, no he sido nunca invitada. Ahora, he podido asistir sin invitación, pero tampoco lo he hecho. Congresista García Belaunde. Pero, entonces, ¿recibió aportes en su campaña presidencial de alguna de estas empresas? Ya no hablemos de Odebrecht, hablemos de OAS, Camargo Correa, Quiroz Galbao. Señora Fujimori. De ninguna empresa brasileña. Y he traído conmigo todos los informes financieros presentados por el partido político Fuerza Popular del año 2010, 2011, 2012 hasta el 2016. En este file que estoy dejando están toda la información de los aportes, ingresos y gastos de campaña electoral, la información de aportaciones privadas y la información de actividades proselitistas. Señora Secretaria Técnica, por favor. Congresista García Belaunde. Entonces, digamos, a ver, si ajusto un poco la pregunta. La pregunta fue aportes, si usted, la señora Keiko Fujimori, ha recibido ella aportes presidenciales. La pregunta entonces la hago extensiva. ¿Fuerza Popular o el partido que ella lidera ha recibido aportes de alguna de estas empresas? Señora Fujimori. Ni mi persona, ni el partido Fuerza Popular ha recibido aporte alguno, ni de la empresa Odebrecht, ni de ninguna empresa brasileña. Y esto consta en los informes financieros que hoy estoy entregando. Aprovecho también a través de la presidencia para entregar los informes técnicos financieros emitidos por la OMPE. Hace 2 días la OMPE en una conferencia de prensa señaló que el partido Fuerza Popular es el único partido que ha cumplido con entregar todos los informes y pedidos de información que ellos nos han requerido. No existe ninguna observación de las 4 campañas en las que Fuerza Popular ha participado, 2 elecciones generales y 2 elecciones municipales y regionales. Señora Secretaria Técnica. Congresista García Belaunde. Presidenta, entonces, ¿puede la señora Fujimori asegurar que ningún miembro de su partido fue buscado o convencido de aceptar aportes de Odebrecht durante la campaña? Señora Fujimori. No tengo conocimiento de que ningún miembro de nuestro partido hayan sido buscados o que hayan recibido aporte alguno de alguna empresa brasileña. Y finalmente, dentro de los informes que estoy entregando, cumplo también con entregar el informe financiero anual de los años 2010 al 2016. Señora Secretaria Técnica, para que consigne. Congresista García Belaunde. Pero es, Presidenta, pero es lógico pensar para todos los que hemos participado en campañas, que si se ha dicho, lo ha dicho el señor Maisman, lo ha dicho el señor Odebrecht, lo ha dicho Barata, que ellos aportaban o ayudaban o pagaban ilegalmente dineros, comisiones a funcionarios públicos, a presidentes, ya lo hemos visto, y a candidatos. ¿No le llama la atención a la señora Fujimori que, habiendo esta práctica de estas empresas corruptas de ir con sobres en el bolsillo y repartirlos, no le ha llegado ninguno a su candidatura y a su partido, sabiendo, como se sabía, que tenían posibilidades de obtener buenos resultados en las elecciones? ¿No le llama la atención eso? Señora Fujimori. A Fuerza Popular, ni a quien habla, se nos ha acercado ningún funcionario de la empresa Odebrecht, ni de ninguna empresa brasileña. Y yo pienso que esto ocurrió
porque la intención del gobierno brasileño y del Partido de los Trabajadores era apoyar decididamente al señor Ollanta-Humala, como así ocurrió. Y si uno ve los reportes financieros de los gastos de campaña de todas las candidaturas, porque es pública, vemos que ellos recibieron mucho más apoyo a comparación del resto de partidos políticos. ¿Tiene la certeza de que entregó dinero a la campaña de Keiko Fujimori? Esa es la declaración exacta. Sí, exacto. Y luego también señaló sobre la anotación esta de aumentar Keiko para 500 euros hacer visita. Él dijo que lo que él se acuerda, según lo que él ha dicho, que es que si él le ha puesto la palabra aumentar, ¿no? Es porque antes ya se había entregado dinero a la campaña. Claro. Él dice que la anotación 500 probablemente haya sido porque se entregó 500.000, pero no sabemos por qué están los muchachos de la selección. Parece que la fiebre del fútbol nos ha distraído a todos. Pero bueno, pero que no estamos hablando de Odebrecht, por si acaso, revelación. Switcher. Bueno, este monto de 500 supuestamente es de 500.000 dólares. Pero que hay que preguntarle a Barata. Nuevamente mete al representante de Odebrecht que funcionaba directamente en el Perú. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ahora? ¿Corroborar esta información con Jorge Barata? Exactamente. Lo que él dice y precisa es que en el caso de Ollanta-Humala, él sí dio la orden y él dispuso que se le entregue los 3 millones, que él monitoreó, digamos, todo esa entrega. Pero en el caso de Keiko Fujimori y de los otros candidatos que también llegaban favoritos, él delegó en Jorge Barata la entrega, es decir, él tiene que precisar los detalles, a quién le entregó, cuánto fue lo que llegó a su destino. Claro, porque lo que se trata de entender y definir aquí es precisamente cuál era la ruta de operaciones de esta oficina de coimas, ¿no? Y lo que él señala ya directamente es que él sí tenía una intención de beneficiar, entre comillas, a Ollanta-Humala, pero que en el caso de Keiko Fujimori se hacía a través de Jorge Barata. Por eso que habría todavía que consultarle a él si se trataba de 500.000 más o menos, pero claro, que hubo un aporte, hubo ahí un aporte. Sí, exactamente. Él no niega el aporte, ¿no? Porque él incluso menciona el nombre de Keiko Fujimori. Pero él dice que... ¿Cómo lo menciona? Exactamente. ¿Con Keiko? O sea, la pregunta fue muy puntual, ¿no? Le entregó dinero a Keiko Fujimori y él responde específicamente que él tiene la certeza de que sí se le entregó dinero a la campaña. A la campaña, ¿no? Claro. Sí, a la campaña, y que los detalles de cómo se entregó y de cuánto finalmente fue lo que le llegó, tienen que preguntárselo a Jorge Barata, ¿no? Porque él, digamos, él era el más en el Perú de Odebrecht, ¿no? Claro, pero en la línea de lo que te preguntaba, Karina, también es... Él, en la nota tuya aquí en El Comercio el día de hoy, dice, además, precisó que solo en el caso de Ollanta-Humala ordenó directamente que se le entregara dinero para la campaña del 2011. En los casos de los otros candidatos, sí fue a través de Jorge Barata, debemos entender. Exactamente. Y recuerda lo siguiente, mi querido Augusto, que en el contexto, acuérdate que en el contexto cuando Marcelo Odebrecht le entrega a Ollanta-Humala, le da la orden a Jorge Barata para que le entregue este dinero a Humala, él un poco que se resiste, ¿no? Porque él considera que no tenía probabilidades de ganar. Entonces, él más bien estaba apoyando la campaña de Keiko Fujimori. Y es en ese contexto en que le dice, bueno, yo tengo la certeza que se le entregó a pedido de Jorge Barata, ¿no? Pero los detalles pregúntenselo a él. Claro, ahora vamos a detenernos un poco aquí y a revisar lo que ya ayer adelantaba también El Comercio con respecto al ejercicio de las preguntas ya que eran muy definidas, eran muy directas, ¿verdad? Sí, por ejemplo, no se preguntaba, ¿usted entregó dinero a los candidatos quienes estaban encabezando las encuestas? No fue así de abierta. Las preguntas eran directas, se preguntaba acerca de Keiko Fujimori. No, claro, y la anotación Keiko es por Keiko Fujimori. La anotación, ¿a qué se refiere? En ese sentido, lo que sí trascendía también ayer a través del diario El Comercio era que las preguntas eran muy específicas, que no se iba a dejar ni un espacio pequeño que pudiera debilitar la respuesta del ex CEO de Odebrecht, ¿verdad? Por eso cuando le pregunta aumentar 500, aumentar a Keiko 500, él dice que sí hubo una entrega de dinero, que se trató de 500.000 dólares, pero que es Jorge Barata quien tiene que corroborar bien todos los detalles. Sobre AG, dijo específicamente que se trataba de Alan García, ¿no? El expresidente, y que
él en algún momento, cuando también hay otra anotación que dice Kuntur Agora Bond para Perú /AG, él dice que eso esa cita se refiere a que el líder aprista fue quien de alguna manera los incentivó a la constructora para que ejecuten el gasoducto del sur, ¿no? Previamente desarrollado por Kuntur, y también que fue García quien los embarcó en este proyecto del Metro de Lima. El día Obviamente de ayer, hay que seguir. sí, el día de ayer, Graciela, Marcelo Odebrecht tenía la posibilidad de quedarse callado o producto precisamente del beneficio que le ha otorgado la justicia brasileña, él tenía que responder sí o sí a todas las consultas. Él estaba dispuesto a mantenerse callado hasta, entiendo, un día antes, ¿no? Eso era lo que él había decidido, pero gracias a la intervención de Orlando Martelo, que es el procurador regional del Tribunal de Justicia, fue que decidió declarar. Claro, te lo pregunto porque no ha podido eludir a ninguna de las 48 preguntas. Ha tenido No, él más bien cuando empezó, entiendo que él ya comenzó a desplayarse, contaba detalles. Hay muchos más detalles que ha contado, evidentemente por el tiempo, sacado lo principal, ¿no? Correcto. En los próximos días se va a conocer, digamos, en amplitud toda la declaración. Graciela, también esto va de la mano con una actitud que mostró Michael F. Munro, vicepresidente de Odebrecht, el mismo día que le toman la declaración a Marcelo Odebrecht, y él dice que ahora, ¿no?, la estrategia de Odebrecht es revelar la verdad total sobre los hechos de corrupción en los que estuvo envuelta la constructora brasileña. Eso parece que se condice con esta soltura para responder que ha tenido Marcelo Odebrecht, y bueno, los detalles de su declaración, como dices, los conoceremos más adelante seguramente. Claro, porque él está sometido a una colaboración eficaz y él tiene una sentencia, ¿no? Si él miente, va a tener problemas con la justicia, y eso se lo hicieron saber las autoridades brasileñas cuando ya habían llegado los fiscales peruanos, incluso un día antes. Entonces él, consultando con sus abogados, tomó la decisión, bueno, hablemos, ¿no? Voy a hablar todo lo que me pregunten, y así fue, claro, como él habló, ¿no? Ahora, evidentemente, estas respuestas recogidas, estos testimonios recogidos por la unidad de investigación del diario El Comercio, entendemos de muy buena fuente, compromete a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. No obstante, el día de ayer hubo un momento de celebración en la bancada de Fuerza Popular, tremenda distracción la que se generaba ahí. Ellos decían estar celebrando que precisamente Marcelo Odebrecht no había comprometido a la lideresa de Fuerza Popular, según palabras de la defensa de Keiko. ¿A qué crees que se debe eso? ¿A un efecto distractor? ¿Qué pasó ahí? Lo que yo entiendo es que el abogado la defensa de Keiko Fujimori tenía varias preguntas por hacer, pero que él en un momento se detuvo porque cuando él escuchó que dijo que él lo que podía dar fe era de que sí se le entregó, pero que los detalles le pregunten a Jorge Barata, y que él infiere de que si él anotó esa plata de 500 era porque se la había entregado antes. Entonces lo que él entendió, tú sabes que los abogados tienen muchas interpretaciones, es que de alguna manera le pasa la pelota a Jorge Barata, ¿no? Pero en realidad, como bien dicen, hubo preguntas muy explícitas que él respondió, ¿no? Diciendo que yo sí sé que se le entregó a la candidata Keiko dinero a la campaña, no a ella, a la campaña. Lo que tenemos que conocer es a quiénes, cómo fue, de qué manera llegó. Sí, se reportó, ¿verdad? Bueno, ya toda la investigación posterior que viene a ello, pero bueno, entendemos entonces, Graciela, que durante la próxima semana se van a estar realizando más entregas de lo que se ha podido recoger después del interrogatorio de Marcelo Odebrecht. Por supuesto, va a llegar de manera oficial ya la traducción, ¿no? Y eso ya va a ser materia de varias notas, imagino yo, porque hay muchos detalles, ¿no? Que hemos mencionado. Lo principal, lo más importante, lo neurálgico, está en el diario El Día del Comercio. Tras se conociera algunas de las respuestas de Marcelo Odebrecht, lo que pasó después en el Congreso de la República es que se vio interrumpida la sesión por la bancada de Fuerza Popular. En ese momento los congresistas lanzaban arengas en apoyo a su lideresa Keiko Fujimori, precisamente tras la declaración de Marcelo Odebrecht, quien ellos decían no la había involucrado en el caso Lavallato. Bueno, ahora parece que sí la está involucrando, ¿no? Al menos por lo que se sabe, a grosso modo, de lo que respondió Marcelo Odebrecht,
estaría confirmando que sí se entregó, no solo en una ocasión, sino en otras, porque dice aumentar significa que ya previamente le había entregado dinero a la campaña de Keiko Fujimori, de repente ellos infieren que directamente a ella no se le entregó, por eso está exenta de responsabilidades, lo cual también es una versión que tenemos que evaluar. Pero en todo caso, él no deja de responder. Él confirma que sí se le entregó a la campaña de Keiko Fujimori, no solo en una ocasión, sino en dos, y que probablemente la anotación 500 significa 500.000, pero hay que precisar esto con Jorge Barata, cosa que simplemente es algo que se va a tener que hacer oportunamente para llegar a los detalles de cómo fueron estas entregas a Fuerza Popular. No obstante, todo esto que parece ciertamente complica, ¿no?, las versiones que ha dado Fuerza Popular antes, porque niegan rotundamente haber recibido dinero de la empresa Odebrecht, no se entiende por qué celebraban en el Congreso. En fin, aquí lo que hicieron en el hemiciclo el día de ayer. Estas son las imágenes. Estas arengas marcaron la jornada de la tarde del Pleno del Congreso, tras conocer la declaración de Marcelo Odebrecht ante los fiscales peruanos en torno a Keiko Fujimori. Pues según dijeron los integrantes de la bancada de Fuerza Popular, el empresario brasileño aseguró no conocerla.